Hola, muy buenas, bienvenidos a este tercer vídeo sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estamos haciendo una lectura de los artículos de esta Ley Orgánica del Poder Judicial, importante para las oposiciones, para los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio. Nos estamos preparándonos para estos exámenes de 2026 y bueno, lo que estoy haciendo es a la misma vez que estudio estos artículos, bueno, pues hacer un vídeo para que pueda servir y apoyar a otras personas también a la hora de estudiar sus oposiciones, ¿vale? Entonces nada, vamos a empezar con este tercer vídeo. Hoy vamos a leer y hacer un poco de hincapié en los artículos que van desde el 26 al 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué vamos a ver? Vale. O cómo voy a enfocar la explicación de estos artículos y de esta ley. Vale, pues nada, vamos a ver los artículos que más han preguntado en convocatorias anteriores, tanto en los exámenes de gestión como de tramitación y auxilio. ¿Esto qué quiere decir? Que me voy a saltar algunos artículos que nunca han preguntado o artículos que yo creo que son menos importantes, ¿vale? No voy a hacer una lectura del artículo 1 hasta el último todos seguidos, sino que voy a explicar aquellos conceptos y me pararé en aquellos artículos que más han sido preguntados en convocatorias anteriores. Además, vamos a mirar también, porque suelen ser motivos de preguntas en exámenes, aquellos artículos que han sido recientemente modificados. Sobre todo a partir de la Ley Orgánica 1/2025, esta de medidas en materia de eficiencia, que ha retocado y modificado bastantes artículos, muchos en Ley Orgánica del Poder Judicial, pero también en civil, penal, contencioso y social. Y bueno, después también voy a hacer o me voy a parar en aquellos artículos que según mi experiencia o lo que yo creo son importantes, ¿no? Este va a ser el marco desde el cual vamos a partir cada vídeo y cada lectura de artículos, ¿vale? Pues repito, artículos que me han preguntado en convocatorias anteriores, basándome en los exámenes desde el año 2000-2001, en todas las convocatorias en estos últimos años, en artículos recientemente modificados y en lo que yo desde mi experiencia creo que son artículos importantes y que quizás no se han preguntado o se han preguntado poco. Vale, pues una vez aquí he explicado este marco de actuación, vamos a ver los artículos que van a ser motivo de lectura hoy. Pues los artículos que van desde el 26 al 61, y aquí vamos a aplicar a los conceptos de planta y demarcación judicial, la diferencia entre los conflictos de jurisdicción, de competencia y las cuestiones de competencia, y entraremos en el ámbito de estudio del Tribunal Supremo. ¿Vale? Vamos a ver sus diferentes salas, las competencias de cada una de ellas, el gabinete técnico, y aquí lo dejaremos hoy. Pues estos son los artículos que vamos a leer hoy. Vamos a empezar por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que los tribunales a los que se atribuye el ejercicio de la potestad jurisdiccional son los siguientes: los jueces y las juezas de paz, los tribunales de instancia, que a partir de este año los juzgados dejan de denominarse como lo hemos conocido hasta ahora, sobre todo aquellos que llevamos tiempo, unos años estudiando estas oposiciones. El que empieza desde cero, pues bueno, mejor para él, porque no tiene que quitarse esta manía de, bueno, como nosotros lo llamamos, tribunal de primera instancia, de instrucción, de lo penal, de lo social. Esto va a desaparecer. Ahora van a tener una nueva denominación: audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, el Tribunal Central de Instancia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Estos son los juzgados y las audiencias que existen en nuestro orden judicial. Para que lo veamos así, podemos imaginarnos como una pirámide donde en la base son los juzgados de paz, por orden de, bueno, de importancia o de jerarquía también, ¿no? Ya siguen los tribunales de instancia, aquí estarían la sección de lo civil, sección instrucción, sección de lo penal, sección penal, perdón, sección de familia, las audiencias provinciales, seguiría por orden de jerarquía, los tribunales superiores de justicia, pues el de Andalucía, el de Cataluña, el del País Vasco, los tribunales centrales de instancias, luego la Audiencia Nacional y como Supremo, pues el Tribunal Supremo, ¿vale? El que está arriba en la cúspide, el Tribunal Supremo.
Pues esto sería la organización de los órganos judiciales. Pasamos al artículo 29 y vamos a estudiar aquí el concepto de planta judicial. Pues nos dice que este artículo, que la planta de los tribunales se establecerá por ley. Será revisada con base a la evolución de las cargas de trabajo, población y otros parámetros que se consideren relevantes, al menos cada 5 años, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, para adaptarla a las nuevas necesidades. La revisión de la planta de los tribunales podrá ser instada por las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia para adaptarla a las necesidades de su ámbito territorial. Vale, pues aquí conceptos importantes. Bueno, saber que la planta de los tribunales se establece por ley, suele ser pregunta de examen, por ley, por real decreto o por orden. Pues la planta se establece por ley y es revisada al menos cada 5 años, previo informe del Consejo. Normalmente lo que te pongo en negrita y subrayado son las respuestas a las preguntas que han caído sobre este artículo, ¿vale? Y también lo que es más importante, lo que suelen preguntar sobre el artículo en particular, ¿vale? Y esta revisión pues también puede ser instada por las propias comunidades autónomas que tengan transferidas las competencias, como por ejemplo en materia de justicia, pues las tienen transferido la Comunidad Autónoma de Andalucía, la de Cataluña, País Vasco, Galicia, ¿vale? Vale, pues este sería el concepto de planta judicial. En el 35 vemos el de demarcación judicial, que la demarcación judicial determina la circunscripción territorial de los órganos judiciales. Se establecerá por ley o, en los casos expresamente contemplados en esta norma, por real decreto, ¿vale? Aquí la demarcación judicial se establece por ley, pero también en ciertos casos se pueden establecer por real decreto. 35.2 dice que las comunidades autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de sus respectivos territorios. Van a remitir al gobierno, a solicitud de este, una propuesta de la misma en la que van a fijar los partidos judiciales. El Ministerio de Justicia, vista las propuestas de las comunidades autónomas, va a redactar la correspondiente disposición normativa, que será informada por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de 2 meses. Que será informada, es decir, que el Consejo va a emitir un informe en el plazo de 2 meses. Emitidos los precitados informes, el Gobierno procederá a la tramitación del proyecto normativo. La demarcación judicial será revisada cada 5 años o antes, si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido. Y las comunidades autónomas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, van a determinar por ley la capitalidad de los partidos judiciales, ¿vale? Pues aquí es importante saber que la demarcación judicial se establece por ley o en los casos expresamente contemplados por real decreto. La demarcación judicial será revisada cada 5 años o antes y mediante ley, y que la capitalidad de los partidos judiciales determinadas por las comunidades autónomas previo informe del Consejo General del Poder Judicial. Vale, hemos visto planta, hemos visto demarcación judicial. La creación de las secciones de las audiencias y tribunales y de las plazas judiciales, siempre que no supongan alteración de una demarcación judicial, corresponde al Gobierno, oídos preceptivamente, es decir, obligatoriamente, la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? Creación de secciones y de las audiencias de los tribunales y de las plazas judiciales le corresponde al Gobierno. Vale, después de cada apartado o de cada bloque haré un pequeño resumen para que se pueda estudiar de una manera más rápida cuando esté en los últimos semanas de preparación y en vez de leer pues quiero mirarte estos esquemas que yo he realizado, ¿vale? Esquema que estará a vuestra disposición y yo lo pasaré sin ningún problema, sin ningún coste, sino de forma gratuita para quien me los pida y deje en comentarios su email, pues bueno, pues yo le mandaré estos esquemas hechos por mí. Artículo 29. La planta de los tribunales, por ley, se establece por ley. ¿Cuándo se revisa o en función de qué? Pues de la carga de trabajo, de la población y de otros parámetros. Al menos cada 5 años. Y es necesario o previo informe del Consejo, ¿vale? La planta. La demarcación judicial determina la circunscripción territorial de los órganos judiciales. Se establece por ley o real decreto, diferenciación con la anterior.
y ser revisada cada 5 años antes por ley. La capitalidad de los partidos judiciales es determinada por las comunidades autónomas previo informe del Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? Vale. Y la creación de secciones y plazas judiciales es el gobierno oído preceptivamente en las comunidades autónomas afectadas y el Consejo. Bueno, pues hasta aquí hemos explicado el concepto de planta de demarcación judicial. Ahora vamos a ver los conflictos de jurisdicción, cuestiones de competencia, ¿vale? Artículos del 38 al 52. Los conflictos de jurisdicción, ¿vale? Pues hay de dos tipos. 1. Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados o tribunales y la administración, ¿vale? Aquí juzgados o tribunales con una administración pública. Va a ser resuelto por un órgano colegiado, ¿vale? Importante también. Constituido este órgano por el presidente del Tribunal Supremo, que lo va a presidir, y por 5 vocales, de los cuales estos 5 vocales, 2 van a ser magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este Tribunal Supremo, que son designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros 3 van a ser consejeros permanentes de Estado, actuando como secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo. ¿Vale? Conflictos de jurisdicción entre juzgados o tribunales y la administración resuelto por órgano colegiado constituido por, esto hay que sabérselo todo, el presidente del Tribunal Supremo y 5 vocales, 2 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo y 3 consejeros permanentes de Estado. ¿Vale? El presidente va a tener siempre votos de calidad en caso de empate. Vale, pues este es el primer tipo de conflicto de jurisdicción, el que hay entre los juzgados, los tribunales y la administración pública. Después hay uno segundo, que es el conflicto de jurisdicción entre los juzgados o tribunales de cualquier orden jurisdiccional, de la jurisdicción ordinaria, un civil, un penal, un contencioso o un social, con los órganos de los judiciales militares. Vale, pues cuando hay un conflicto de este tipo, va a ser resuelto por la sala de conflictos de jurisdicción. ¿Vale? En el anterior decía que era un órgano colegiado, aquí ya no es un órgano colegiado, es un órgano colegiado, pero se llama Sala de Conflictos de Jurisdicción, que estará compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, igual que la anterior también, y la que la presidirá, y por 2 magistrados de la Sala del Tribunal Supremo del Orden Jurisdiccional en conflicto y otros 2 magistrados de la Sala de lo Militar, ¿vale? 2 y 2. Todos ellos designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, esto es igual que en el anterior, y actuará como secretario de esta sala el de Gobierno del Tribunal Supremo. Esto es igual también que el anterior. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate, ¿vale? Bueno, pues cuando es un conflicto entre un juzgado o tribunal de cualquier orden jurisdiccional y un órgano judicial militar, resuelven la llamada Sala de Conflictos de Jurisdicción, compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y 4 magistrados, 2 magistrados de la sala que estén del orden jurisdiccional en conflicto, la civil por ejemplo, y 2 magistrados de la sala de lo militar. Vale. Conflictos de jurisdicción, los 2 tipos. Conflictos de competencia, artículo 42. Dice que los conflictos de competencia que puedan producirse entre los juzgados o tribunales de distinto orden jurisdiccional, ¿vale? Distinto, un civil y un social y un contencioso, ¿vale? Por ejemplo, integrados en el Poder Judicial, lo van a resolver la Sala Especial del Tribunal Supremo, que va a estar presidida por el presidente del Tribunal Supremo y compuesta por 2 magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, que serán designados anualmente por la Sala de Gobierno. Actuará como secretario de esta sala especial el de Gobierno del Tribunal Supremo. ¿Vale? Es una sala especial que se llama presidente del Tribunal Supremo y 2 magistrados, uno por cada orden jurisdiccional que esté en conflicto. Cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia entre juzgados y tribunales de un mismo orden jurisdiccional, civil, penal, contencioso, se va a resolver por el órgano inmediato superior común, conforme a las normas establecidas en las leyes procesales. ¿Vale? Pues como antes se llamaría, entre un juzgado de primera instancia y otro juzgado de primera instancia, ¿quién resuelve? Pues resolvería la audiencia provincial, que es el inmediato superior común, ¿vale? Recuerda la pirámide anterior de la organización judicial. Resuelve del mismo orden judicial
resuelve el inmediato superior común. En la resolución que se declare la falta de competencia se expresará el órgano que se considere competente, quién va a ser el competente para esa cuestión. No podrán suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales subordinados entre sí. O sea, nadie le puede poner una cuestión de competencia al Tribunal Supremo, que es el máximo órgano judicial. ¿Vale? Entonces, o sea, entre subordinados no puede haber esta cuestión. Entre iguales sí. El juez o tribunal superior va a fijar en todo caso y sin posibilidad de recurso su propia competencia. Oídas las partes, el Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días. Acordado lo procedente, recabarán las actuaciones del juez o tribunal inferior o le remitirán las que se hallare conociendo. Vale, bueno, pues nos vamos con los esquemitas de esta parte. Aquí estamos con los conflictos de jurisdicción, juzgados y tribunales versus la administración o versus lo militar. Cuando es con una administración pública, pues resuelve el órgano colegiado. ¿Y cómo se llama la que resuelve cuando es la militar? Pues la sala de conflictos de jurisdicción. Composición de cada una de ellas: el órgano colegiado, el presidente del Tribunal Supremo y 5 vocales. 2 magistrados del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso y 3 consejeros permanentes de Estado. Y la sala de conflictos de jurisdicción está compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, que tendrá votos de calidad en caso de empate, y 2 magistrados de la sala del Tribunal Supremo que estén en conflicto, y 2 magistrados de la sala de lo militar. Juzgados o tribunales de distinto orden. Conflicto de competencia. Resuelve la sala especial del Tribunal Supremo, que está formada por el presidente del Tribunal Supremo y 2 magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto. ¿Vale? Distinto orden. ¿Vale? Pues aquí lo tenemos. Cuando son de distinto orden, conflictos de competencia, ¿vale? Presidente y 2 magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto. Artículos 51 y 52, cuestiones de competencia. Los juzgados o tribunales del mismo orden judicial. Resuelve el órgano inmediato superior en común. No pueden suscitarse cuestiones de competencia entre jueces y tribunales que estén subordinados entre sí. El superior, en todo caso, fijará así su propia competencia. Vale, pues ya hemos visto los conceptos de planta de demarcación, los conflictos de jurisdicción, los 2 tipos que hay, los conflictos de competencia y las cuestiones de competencia. Ya os digo, me he saltado algunos artículos, algunos plazos, que bueno, lógicamente el que se esté estudiando las oposiciones, pues se tiene que estudiar y leer todos los artículos. Yo aquí mi motivo es simplemente exponer aquellos artículos más importantes y no hacer vídeos de 3 horas, sino algo que sea rápido de ver y que uno esté en el coche, en el autobús, en el metro y con sus cascos pueda hacer un resumen rápido y se le pueda quedar algún concepto, algún plazo o le pueda servir los esquemas, ¿vale? Ese es el motivo de estos vídeos, que a mí también me sirven de estudio. Vamos con la última parte de este vídeo, los artículos que van del 53 al 61, donde estudiaremos el Tribunal Supremo. Vale, artículos 53 y 54, aquí nos metemos ya en materia, además materia, esta parte no, pero quizás en el siguiente vídeo, que ha sido muy modificada, ¿vale? Artículo 53 nos dice que el Tribunal Supremo, con sede en la Villa de Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Tendrá jurisdicción en toda España y ningún otro podrá tener el título de Supremo, ¿vale? Pues el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales, que es el Tribunal Constitucional, claro. Artículo 54. Dice que el Tribunal Supremo se compone de su presidente, de los presidentes de sala, y de los magistrados que determinen la ley para cada una de sus salas y en su caso secciones en que las mismas pueden articularse. Presidente de sala y magistrados que se determine. Artículo 55. El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes salas. Sala primera, de lo civil. Sala segunda, de lo penal. Sala tercera, de lo contencioso administrativo. Sala cuarta, de lo social. Sala quinta, de lo militar, que se va a regir por su legislación específica y supletoriamente por la presente ley.
y por el ordenamiento común a las demás salas del Tribunal Supremo. Vale, esto hay que sabérselo, ¿vale? Todos los artículos que estás viendo en este vídeo son artículos que han sido preguntados en exámenes, tanto de gestión, auxilio, tramitación, y que han caído, ¿vale? O sea, todos estos artículos han sido preguntas de exámenes. Esto hay que sabérselo. Artículo 55 bis. Dice que además de las competencias atribuidas a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, que lo veremos ahora, estas salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, que se dirijan contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el rey o reina que hubieren abdicado y su consorte. La Sala de los Civiles del Tribunal Supremo conocerá, vale, entramos en materia. ¿De qué conoce la Sala Civil, la Sala Primera del Tribunal Supremo? Pues ahora vamos a ver de qué va a conocer esta sala. Pues de muchas cosas, vamos a ver una por una. Primero, de los recursos. ¿Qué recursos? Pues los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios que en materia civil se establezca la ley, ¿vale? Recursos de casación, revisión y extraordinarios. De las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra y un montón de gente. ¿Vale? ¿Quiénes son esta gente? Pues mira, no son cualquiera. Son el presidente del gobierno y los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, miembros del gobierno, diputados y senadores, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas y de los tribunales superiores de justicia, el fiscal general del Estado, los fiscales de sala del Tribunal Supremo, presidente y consejero del Tribunal de Cuentas, presidente y consejero del Consejo de Estado, defensor del pueblo y presidente y consejero de una comunidad autónoma cuando así lo determine en su estatuto de autonomía. Vale, pues todas estas personas se darán o se juzgará en la Sala Civil del Tribunal Supremo por hechos realizados en el ejercicio de su cargo cuando se dirija una demanda contra uno de ellos, lo que es el aforamiento, vamos. Altos cargos de la nación, por decirlo rápido y breve, son todos altos cargos de la nación. Tener en cuenta esta parte, y consejeros de una comunidad autónoma cuando así lo determine su estatuto de autonomía. Esta coletilla es importante, suele caer en los exámenes. ¿Cuándo pueden ser juzgados por la Sala Primera del Tribunal Supremo? Cuando así lo determine su estatuto de autonomía, el presidente y los consejeros de una comunidad autónoma. Vale, seguimos. Punto 3. Demanda de responsabilidad civil dirigidas contra los magistrados de la Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos. Vale, nos vamos ahora a la Sala de lo Penal. ¿De qué va a conocer esta Sala de lo Penal? Pues igual que en la anterior, mira, empezamos igual de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal, claro, materia penal que establezca la ley. De la instrucción y el enjuiciamiento de las causas contra, pues bueno, prácticamente contra todas las mismas personas, cargos que hemos leído en civil. Aquí creo que el fiscal europeo es el único distinto que hay. Son todos los mismos. Presidente del Congreso, presidente del Gobierno, presidente del Tribunal Supremo, vocales del Consejo, presidente de la Audiencia, son todos igual. Entra el fiscal europeo y defensor del pueblo, así como de las causas que en su caso determinen los estatutos de autonomía. Y esta coletilla que también cambia, que también hay que sabérsela, ¿vale? Pero todo igual al punto 2 del civil del Tribunal Supremo, ¿vale? Instrucción y enjuiciamiento de los altos cargos de la nación. Tercero, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los fiscales europeos delegados. Esto entra aquí nuevo. O sea, respecto al civil, ¿vale? Fiscales europeos delegados. Seguimos. Aquí hay más materia. De los demás asuntos que le atribuye esta ley. Quinto, de los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Segundo, ya hemos terminado de qué conoce, ¿vale? La sala segunda de lo penal dice, en las causas a que se refieren los números segundo y tercero de la instrucción y enjuiciamiento contra, ¿vale?
se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, se va a designar un instructor que no formará parte de las mismas para enjuiciarlas, ¿vale? Pues se va a designar entre los magistrados un instructor que va a ser quien instruye la causa, pero no puede juzgarlo. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea contra las personas a las que se refieren los números 2 y 3 del apartado 1, se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un juez de garantías que no formará parte de la misma para enjuiciarla. Aquí se llama, cuando es contra o es atribuido a la Fiscalía Europea el delito, se llama este juez instructor juez de garantía. Y aquí instructor directamente, ¿vale? Eso es importante sabérselo. Nos vamos con la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. ¿De qué conoces? Pues mira, primero, en única instancia, de los recursos contenciosos administrativos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros, de las comisiones delegadas del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial, y contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo, en los términos y materias que la ley establezca, y otros recursos que excepcionalmente le atribuye la ley. ¿Vale? Por recursos contenciosos administrativos contra actos y disposiciones, que todos son organismos, aquí no hay personas en particular, Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno, Consejo General, todos son organismos. Segundo, conocerá también de los recursos de casación y revisión en los términos que establezca la ley. Tercero, de la solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, cuando tal solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Importante esto, cuando la solicitud sea formulada por el Consejo, porque este mismo párrafo existirá en la Audiencia Nacional, pero la solicitud es formulada por otro organismo. Así suele caer en los exámenes. Cuarto, de la solicitud del Gobierno prevista en el artículo 4 de la Ley 11/2022 de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, para la convalidación o revocación de los acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o los de intervención o explotación de redes. Artículo 59. La Sala Social del Tribunal Supremo conocerá de los recursos de casación y revisión y otros extraordinarios que establezca la ley en materias propias de este orden jurisdiccional. ¿Vale? Aquí hemos visto ya los 4 órdenes principales: civil, penal, contencioso, social, hasta este artículo. Artículo 60. Dice que además cada una de estas salas del Tribunal Supremo va a conocer de las recusaciones que se interpusieren contra los magistrados que las compongan y de las cuestiones de competencia entre juzgados o tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común. Es decir, además de todas las competencias que tienen las salas, que se le asignan, también van a conocer de las recusaciones contra los magistrados que la compongan y de las cuestiones de competencia. A estos efectos, los magistrados recusados no formarán parte de la sala. Artículo 61. Artículo 61, muy importante sabérselo, muy preguntado en todos los exámenes. Y nada, esto hay que sabérselo de principio a fin. Dice que una sala formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas conocerá. ¿De qué va a conocer esta sala? Primero, de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho tribunal. Va a conocer también de los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de sala o de más de 2 magistrados, más de 2, importante, más de 2 es a partir de 3 de una sala. Si es una recusación de un magistrado o 2, la propia sala del que haya sido recusado, pero si es más de 2 magistrados, conoce la sala del artículo 61. En este caso, los afectados directamente por la recusación serán sustituidos por quienes corresponda. Perdón. Tercero, de las demandas de responsabilidad civil que se dirijan contra los presidentes de sala o contra todos o la mayor parte de los magistrados de una sala de dicho tribunal por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. Cuarto, de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de sala o contra los magistrados de una sala,
cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. Aquí es importante saberse, aunque da un par de cuestiones más, tanto la composición de la sala como de cuáles son las competencias o como de qué conocerás, ¿vale? Suele caer todo en preguntas de exámenes. Quinto, también conoce esta sala del artículo 61 del conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una sala del propio Tribunal Supremo. Sexto, de los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos. Vale, esas son las competencias de que conoce la sala especial. Dice que las causas a las que se refiere el número 4 del apartado anterior se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de las mismas para enjuiciarlos. En las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europea se designará de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un juez de garantías que no formará parte de las mismas para enjuiciarlas. Y una sección formada por el presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso Administrativo y 5 magistrados de esta misma sala, que van a ser los 2 más antiguos y los 3 más modernos, va a conocer o conocerán del recurso de casación para la unificación de doctrina, cuando la contradicción se produzca entre sentencias dictadas en única instancia por secciones distintas de dicha sala. Vale, pues eso es las competencias del artículo 61, son muchas, pues hay que sabérselas todas porque suelen preguntar bastante sobre sus competencias y la composición de la propia sala, claro. Artículo 61, entramos en la composición del gabinete, o que es el gabinete técnico, ¿vale? También suele caer en examen. Vale, artículo 61 bis, dice que al servicio del Tribunal Supremo existe un gabinete técnico que asistirá a la presidencia y a sus diferentes salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozca y mediante la elaboración de estudios e informes que se le soliciten. También prestará apoyo a las salas especiales en el despacho de asuntos que les estén atribuidos. El gabinete técnico asiste a la presidencia y a sus diferentes salas. El gabinete técnico estará integrado por un director y por miembros de la carrera judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de letrados del gabinete técnico. A los efectos anteriores, en el gabinete técnico existirán tantas áreas como órdenes jurisdiccionales. Dentro ahora de cada área podrá existir una sección de admisión y otra sección de estudios e informes. En la sala quinta de lo militar podrá haber un letrado del gabinete técnico. Los letrados prestarán sus servicios en las diferentes áreas atendiendo a su especialización profesional. En cada una de las áreas habrá uno o varios letrados del gabinete técnico que asuman funciones de coordinación de los miembros del gabinete que formen parte de la misma. Serán designados por el presidente del Tribunal Supremo, preferentemente de entre los letrados que pertenezcan a la carrera judicial, preferentemente, y deben tener una antigüedad mínima de 10 años en el ejercicio de su respectiva profesión. Quinto, el Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial e informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, determinará la composición y plantilla del gabinete técnico. Perdón. Esto sí hay que estudiárselo también. Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podrá el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el límite máximo de 1 año, un número adicional de miembros al servicio del gabinete técnico. Esta parte es un poco rollazo, y más si llevas estudiando varias horas y llegas a este artículo, pero bueno, ya te digo que también ha caído en todo lo que yo te pongo es porque ha caído en exámenes anteriores, ¿vale? Si me salto un artículo es porque o no ha sido preguntado, no ha sido modificado o no considero que sea de importancia, pero seguro que es porque no ha sido preguntado. Artículo 61 ter. La superior dirección del gabinete técnico será ejercida por el presidente del Tribunal Supremo o por delegación de el vicepresidente. Pregunta de examen.
Superior Dirección del Gabinete Técnico, Presidente del Tribunal Supremo. 61 cuater. Dice que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrará al director del Gabinete Técnico a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo. Debe acreditar requisitos legalmente exigidos para poder acceder a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideración a efectos representativos mientras desempeñe el cargo. ¿Quién nombra al director del gabinete? Lo nombra el presidente del Tribunal Supremo. Lo nombra el Pleno del Consejo, la Comisión Permanente. Vaya, al director del gabinete lo nombra el Pleno, pero a propuesta del presidente. Pero no lo nombra el presidente, ¿vale? Los letrados que hayan de prestar servicio en el gabinete técnico serán seleccionados mediante concurso de méritos, estableciéndose en el anuncio de la convocatoria los criterios de selección. Los letrados que no pertenezcan a la carrera judicial o fiscal deberán ser funcionarios del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia o funcionarios de las administraciones públicas u órganos constitucionales con titulación en Derecho, perteneciente al cuerpo del subgrupo A1 o asimilados. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial realizará la convocatoria a propuesta del presidente del Tribunal Supremo, quien oirá previamente a los efectos de fijar los criterios de selección a la sala de gobierno de dicho tribunal. El presidente del Tribunal Supremo, oídos los presidentes de sala y el director del gabinete técnico, someterá a la sala de gobierno para su aprobación la propuesta de candidatos a cubrir las plazas del letrado del gabinete técnico. El presidente del Tribunal Supremo elevará al Pleno del Consejo del Poder Judicial la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para que se proceda al nombramiento de quienes vayan a ocupar las plazas de letrado del Gabinete Técnico. Artículo 61 quinquies. Los letrados que fueren seleccionados van a ser nombrados por un año. Una vez cumplido este plazo, el presidente del Tribunal Supremo, oídos el presidente de sala respectivo y el director del Gabinete Técnico, propondrá en su caso, o no, la prórroga en la plaza de conformidad con el procedimiento establecido para el nombramiento inicial. Los letrados podrán ser prorrogados por sucesivos periodos de 3 años. Sin prejuicio de lo anterior, los letrados podrán ser cesados por el presidente del Tribunal Supremo por incumplimiento grave de los deberes de su función. El director del gabinete técnico y los letrados serán declarados en situación administrativa de servicios especiales en la carrera cuerpo de procedencia. A los efectos del cómputo de la antigüedad en la carrera judicial, a los jueces o magistrados que ocupen plazas de letrado en el gabinete técnico, se les tendrán en cuenta los servicios prestados en el orden jurisdiccional correspondiente al área del gabinete técnico en que estuvieran adscritos. Esta previsión será también de aplicación a los efectos del cómputo de la antigüedad en el cuerpo a los letrados de la Administración de Justicia que ocupen plaza de letrado en el gabinete técnico. Y último artículo, la Sala de Gobierno, a propuesta del presidente del Tribunal Supremo, aprobará las normas de funcionamiento del gabinete técnico. La Sala de Gobierno es quien aprueba las normas de funcionamiento, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos leído los artículos que van del 22 al 61, hemos visto lo que es la planta judicial, la demarcación, hemos entrado en los conflictos de jurisdicción, que hay de 2 tipos, recordad, contra juzgados o tribunales, contra la administración y la sala de lo militar, los conflictos de competencia, las cuestiones de competencia, y después hemos entrado ya, hemos visto el primer órgano judicial importante, el Tribunal Supremo. La competencia, las distintas salas, la composición y por último, el artículo 61, la sala especial y el gabinete técnico. ¿Vale? Un poco esquema de esta última parte, la sala de lo social con sus salas, civil, penal, contencioso, social y militar, la sala de lo civil, desde que sus competencias, recursos de casación, revisión y extraordinario, demanda de responsabilidad civil, contra quién, pues contra todos estos altos organismos de la nación, presidente del gobierno, presidente del Congreso y del Senado, miembros del gobierno, ¿vale? De lo penal, igual. Son procedimientos de comiso. Para el punto 2 y 3 se designa un instructor. Cuando en la Fiscalía Europea se designa un juez de garantía. La sala de lo social, la sala de lo contencioso,
Contrasto y disposición del Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, recurso de casación, revisión, solicitud de autorización de declaración de la disposición, ¿vale? Bueno, por lo que hemos visto, lo que hemos leído, pues aquí en forma de resumen o de esquema, como tú lo quieras mirar. La sala de lo social, la sala, perdón, la sala especial del artículo 61, la composición importante, está formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala, magistrados más antiguos y más modernos de cada una de ellas, las competencias, hay que sabérselo muy bien, ¿vale? Competencia de la sala del artículo 61, la sala especial y el gabinete técnico, lo último que hemos leído. Bueno, pues hasta aquí este vídeo número 3 sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nada, el próximo vídeo seguiremos con la composición y competencia del resto de órganos judiciales. Nos meteremos con la Audiencia Nacional, los TSJ y la Audiencia Provincial, ¿vale? Pues nada, espero que os sirva este vídeo para algo, que hayáis aprendido algo nuevo, que el día del examen recordéis algo gracias a este vídeo y a vuestras horas de estudio. Cualquier cosa la podéis dejar en comentarios, que intentaré responder lo antes posible. Pues nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.